Por ejemplo, en un problema nosotros podemos tener dos rectas. Las rectas puede que no se intersequen, ¿está bien? O puede que se intersequen en un punto. Voy a hacer un dibujo de dos rectas que se intersecan en un punto, ¿verdad? Ellas están en el espacio y este es el punto de intersección que no conocemos, ¿está bien? No sabemos quién es ese punto. Entonces, digamos, uno asume como desde el inicio, voy a encontrar ese punto de intersección. Si te da un problema que es, ¿cómo decirlo? Como incompatible, como algo ilógico, algo que matemáticamente es incorrecto, pues no tienen un punto de intersección, ¿ves? Porque da una incongruencia. Aquí lo que hay que ver es cómo me dan las dos ecuaciones de las dos rectas, si son del mismo tipo o no. Para mí es más fácil manipular la que está en esta forma, ¿verdad? De forma paramétrica. Entonces, X está despejado, Y también y Z también. Está en términos de una variable T. Entonces, si yo quiero un punto, ¿verdad? Digamos que aquí ya voy con la respuesta. Si yo quiero un punto X, Y, Z que esté en L, primero debe de cumplir que X es 1 más 2 por T. Para un cierto valor T, no sé cuál, ¿verdad? Y tiene que valer 2 menos T para ese mismo valor y Z tiene que valer 3 más 2T. Y si quiero que también el punto esté en M, tiene que cumplir esta ecuación, la X, la Y y la Z. ¿Ves? Entonces vamos a poner que si P está en L y P está en M, entonces al valor X, Y, Z le pasa lo siguiente. Primero, X es igual a 1 más 2 por T para algún T. Y vale 2 menos T. Z vale igual que 3 más 2T. ¿Ok? Y al mismo tiempo, y ahora entonces veo qué hago con esta forma que me dieron de la otra recta. Lo mejor es que yo la convierta en este otro tipo de ecuación. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se pasa. X sería igual. Recuerden que aquí dice X menos 2 entre 1, ¿cierto? O sea, a completar todo eso que hace falta aquí. X menos 2 entre 1. Y no tiene nada más, entonces sería Y menos 0 entre 1. Ojo ahí, ¿verdad? Entonces ya tenemos como que los campos rellenos para poder ver el punto y el vector, ¿verdad? El punto sería 2, 0, 1 y el vector 1, 1, 4. Voy a ponerlo aquí. El punto es 2, 0, 1, el punto en la recta, y el vector es 1, 1, 4, ¿verdad? Esto es para un punto en la recta, esto es para el vector. Entonces, con esos datos, yo voy a montar la ecuación, pero en este otro formato, ¿verdad? Paramétrico. Entonces, recuerden que yo, para hacerlo más fácil, pongo de una vez las tres variables X, Y, Z, punto, entonces las componentes del punto, 2, 0, 1, y luego es más los componentes del vector, que serían 1, 1, 4, y siempre ponemos T. Vamos a poner otra letra para que no se confunda con la T que está aquí representando la otra ecuación, ¿verdad? La otra recta. Vamos a poner S. Pueden poner T1 y T2, pero me parece que nos confundimos ahí de repente. ¿Ves? Entonces, tal vez ahí es la primer trampa para uno cuando está aprendiendo, porque vas a poner T al pasarlo de ecuación simétrica a paramétrica, y la T con esta otra T se te va a enredar. Hay que poner otra letra, ¿ok? Para representar el parámetro de la recta número 1, que sería L, y el parámetro de la recta número 2. Si te fijas en esa diferencia, ¿verdad? Ahí vamos bien. Y entonces ahora lo que vas a hacer es pensar,
Si yo quiero un punto X, Y, Z, tiene que escribirse X como 1 más 2t. Pero al mismo tiempo X tiene que verse como 2 más 1s. ¿Ves? Entonces, yo voy a empezar a igualar. En resumen, si me dan dos rectas, las paso a este formato paramétrico. Cada recta debe tener un parámetro diferente para no confundirlos. Entonces uno usa S y T, puedes usar A y B, puedes usar T1 y T2. Y luego igualas entrada por entrada. Entonces te quedan estas ecuaciones. Voy a poner que estas son las representaciones del punto. Voy a poner que para algún T y S números reales. ¿Verdad? Si existe el punto de intersección, entonces es para un valor de T específico y para un valor de S. Entonces vamos a escribir las siguientes ecuaciones. 1 más 2T es igual a 2 más S. 2 menos T es igual a 0 más 1S. Y 3 más 2T es igual a 1 más 4S. Entonces, ¿qué hicimos? Igualar cada una de las variables de los componentes del punto. X con X, Y con y Z con Z. Hasta ahí se entiende. Porque yo quiero que dé igual. O sea, que sea un punto que me cumple un formato y el otro. Hago la llave donde quiero que se cumplan todas esas ecuaciones, pero vean que tenemos 3 ecuaciones para 2 variables. O sea, realmente aquí no es difícil despejar todo el problema. De hecho, aquí yo pondría, más fácil, en la primera podría despejar S. S. 2 lo mando a restar a la izquierda, entonces me quedaría menos 1. Menos 1 más 2t. Y en la segunda, S está fácil de despejar, ¿cierto? Ya está despejado. 0 más 1S, eso es simplemente S. Y es 2 menos T. Y la última la copiamos, ahí tal vez como para simplificar, el 1 yo lo puedo pasar a restar acá y me queda 2 más 2T igual a 4S. Entonces, son 3 ecuaciones. Con 2 de ellas, pues ya despejamos algún valor y vemos que tenga congruencia con la última. Entonces, de la ecuación 1 y la ecuación 2, obtenemos lo siguiente. Esta se va a llamar la tercera. Por 1 y 2 creo que podemos igualar, ¿cierto? Podemos decir, hey, S es igual a esta expresión, S es igual a esta expresión. Ya vamos a despejar T, entonces. Igualamos. Y tenemos menos 1 más 2T es igual a S. S es igual a 2 menos T. Despejando acá, no sé, bueno, quiero pasar este al otro lado. Lo voy a pasar acá y 2 lo voy a pasar acá a restar. Entonces me queda menos 3. Y donde paso 2t a restar me queda menos 3 por t. Entonces, al final t vale 1 porque menos 3 lo paso a dividir. Entonces, 1 vale t o t vale 1. Ah, bueno, ya encontré el primer valor. T vale 1. Eso implica en cualquiera de las dos ecuaciones que ya usamos, la 1 o la 2, voy a usarlo en la 2, para encontrar cuál es el valor S. Vean que solo hemos usado las dos primeras. Si t vale 1, en la segunda ecuación, que es 2 menos t igual a S, entonces 2 menos 1 es igual a S. O sea, 1 es igual a S. No tiene que dar exactamente t y S iguales, sino que lo que nos dé. Entonces, si se fijan, ya usamos la ecuación número 1 y la ecuación número 2 para que jueguen entre ellas, despejando una de las incógnitas. Igualando, encontramos la otra variable ahí, la t. Sustituyendo, sacamos S, pero no hemos usado la última. Entonces, en la última es que nosotros vamos a poner la información y ver si es válido, si es cierto. Entonces, fíjate,
2 más 2 por 1, o sea, 2 más 2, 4. Y al otro lado dice 4S, o sea, 4 por 1, que también es 4, ¿cierto? Entonces, sí es congruente las cosas, no me está contradiciendo. Entonces, perdón. Entonces, en la 3, que no ha jugado, pero ya ahora sí empieza a jugar, sustituimos y vemos si da algo cierto o algo falso. ¿Okay? Entonces, 2 más 2t es 2 más 2 por 1, eso da 4. Y 4s es 4 por 1, que también es 4. Entonces, sí, me dio igual. A un lado da 4, al otro también. Entonces, sí es correcto los valores que acabamos de encontrar. Por lo tanto, el valor de T y S sí existen para que exista un punto y son T igual S igual 1. Eso implica que P sea el siguiente punto. Por lo que P es, y entonces ya lo sustituimos, como les digo, en cualquiera de las ecuaciones ahí que tenemos. Esta era la ecuación que cumple P. Entonces, si ponemos que T vale 1, pues ya me da el punto P. Igual si pones cuánto vale S, aquí te va a dar el mismo P, ¿cierto? Entonces, con cualquier ecuación, la más sencilla, por ejemplo, esta de este lado, la de la derecha, es más sencilla de hacer las operaciones. Pero, digamos, cualquiera. Aquí sería, por ejemplo, aquí sería 2 más 1, 3. 0 más 1, 1. Y 1 más 4, 5. ¿Verdad? Porque ese vale 1, no altera mucho. Entonces el punto es 3, 1, 5. ¿Ves? 3, 1, 5. Entonces sí existe el punto de intersección. Y es 3, 1, 5. En resumen, tenemos dos rectas con dos ecuaciones que se pueden presentar diferente. Idealmente lo pasamos a este formato de ecuación paramétrica. Usamos un parámetro para la ecuación de una recta y un parámetro para la otra. Tenemos entonces tres ecuaciones después de igualar. Con dos ecuaciones basta para que usted despeje cuál es el valor de t y de s. Y esos valores tienen que cumplir la última ecuación también. Si no la cumplen, entonces no existe el punto. No puedo cumplir tres cosas a la vez. Entonces, pero si sí puedo, entonces quiere decir que el punto sí existe y sustituyo el valor de t en la ecuación o el valor de s en la otra ecuación y el punto es el mismo, que sería 315. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Díganme algo, ¿verdad? No, si no se cumple con las tres cosas, el punto no existe. Usted va a llegar a encontrar tal vez una S y una T, pero donde sustituyen la última no le da. Entonces el punto no existe porque tendrás que cumplir X, Y, Z a la vez. Perdón. Stephanie me pregunta que si se puede usar cualquiera de las ecuaciones. Sí, pero recordemos que vamos a usar la que nos quede mejor. ¿Ves? Ejemplo.
Esta es la ecuación que nos dieron de la recta. Esta es la ecuación que formamos a partir de la que nos dieron para poder aquí igualar. Si usted mezcla formas de ver las rectas, entonces usted lo va a hacer mal. Aquí me va a poner que y igual a z menos 1, ya empieza a sustituir, ya hace un enredo, ¿verdad? Y no es así. Esta forma simétrica lo que me permite es ver los componentes de la recta, que son un punto y un vector. ¿Ok? A ver, aquí vamos a hacer intersección de dos planos. Voy a apuntarlo. ¿Ven? Digamos, intersección de dos planos es solo resolver el sistema, lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, resolver el sistema. Porque aquí no podemos despejar que X, que Y, que Z como componente cada uno, sino que tenemos dos ecuaciones que queremos cumplir a la vez. Entonces, lo que nos queda más fácil es plantear el sistema aquí y ponemos, déjenme ver si puse todo bien. Sería poner, bueno, yo les voy a poner todos los espacios, 2x, 0y, menos z, igual menos 2. ¿Ok? Sí, si aparece x, y, z, si aparece este formato, ¿verdad? Ax más by más cz igual d. Para eso ahí les mandé como la foto resumido porque a veces nos perdemos, pero esa es ecuación del plano. Aquí, digamos, aparece 0y, ¿ok? Entonces yo coloco ese espacio, ¿verdad? 0y porque no aparece la y. Entonces yo puedo poner 2x, 0y, menos 1z. El número pasarlo al otro lado, o sea, igual a menos 2. Y hacer lo mismo con la otra sí está bastante bien. El otro plano dice 1x, 1y, vamos a poner uno acá, y dice 2z. Y el número lo pasamos al otro lado, que sería 3. Entonces vas a tener un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y tres incógnitas, x, y, z. Entonces, lo resolvemos y de ahí ustedes encuentran la solución, que sería una solución con un parámetro, sería la recta, o o les da inconsistente y no encuentran ahí solución. Me dan un minutito, por favor. Voy a parar aquí ¿ves? Entonces, si dos planos se intersecan, lo que me va a dar es una recta, salvo que los dos planos sean iguales, pero no tiene gracia ponerte un ejercicio así, donde los dos planos se ve que son iguales. Si dos planos son paralelos, hay un truco para identificarlos. Si yo tengo la ecuación del plano, puedo identificar el vector normal, ¿verdad? Que sería N1 y N2, y se vería que ellos son paralelos, y eso es fácil de ver. Dos vectores si son paralelos, pues las entradas son múltiplo, ¿verdad? Digamos, si yo tengo un vector 1, 2, 3, yo tendría como el otro vector paralelo,
por 5, digamos. Entonces, por 5 sería por 5, por 5 y por 5. ¿Ves? O así sea una fracción, pues uno ve que son múltiplos los vectores, entonces son paralelos, entonces representan como la misma dirección, los planos son paralelos. Entonces, normalmente cuando uno te dice, bueno, averiguate la intersección de dos planos, es porque no son paralelos, porque es muy rápido llegar a ver que son paralelos. Mientras que ver la intersección es todo el proceso de resolver un sistema, que depende del ejercicio, puede estar más fácil o más difícil. Por ejemplo, este yo no lo veo tan difícil porque puedo despejar z y sustituir en otra ecuación. Y vamos a ver. Y de repente ya tengo un resultado. No sé si lo quieren ver así. Porque, como les digo, no son sistemas difíciles, sino que rápidamente uno puede ver la respuesta. Acá yo podría ver que z, digamos, mi forma de hacerlo sería z es igual, en la primera ecuación, 2x más 2. Entonces yo voy a sustituir en la segunda ecuación, en la 2, que sería esta. Entonces, si z vale todo esto, 2x más 2, ¿cómo me queda la segunda ecuación? Me queda 1x, 1y, 2z. O sea, 2x más 2 ahí metido. Igual a 3. ¿Se entiende? Yo tengo aquí a z, pero z vale 2x más 2, entonces aquí va z, que es 2x más 2. Profe, pero es que no se despejó de un solo. Bueno, pero ¿qué tenemos después de ahí? Tenemos una x, una y, 4x más 4, igual a 3. O sea, me queda una ecuación donde yo digo 5x, y igual a menos 1. Entonces tengo que y es igual menos, voy a pintar bien ese menos 1, no se nota, menos 1. Y es igual a menos 1, menos 5x. Entonces, fíjense, tenemos que y se puede expresar en términos de x. Z se puede expresar en términos de x. Y x es igual a x. Entonces ya tienes la solución. Tienes lo siguiente. Tienes que x vale x, que y vale menos 1 menos 5x y que z vale 2 más 2x o 2x más 2. Entonces, de acá, a mí me gusta escribirlo así como para estar segura de que voy bien. Y ahora sí lo escribo con un parámetro, ¿verdad? X vale un parámetro t, o sea, 0 más 1t. Y vale menos 1 menos 5t. Y z vale 2 más 2t. Donde t es un número real. Entonces, vean que la solución tiene un parámetro. Y ya lo escribí de una vez en términos de que yo vea la recta, ¿verdad? ¿Ves? Esta es la solución, esta es la recta, ¿verdad? Entonces, esta sería la recta, que sería la intersección de los planos que me dieron. Esto es simbología de geometría. L es igual a la intersección de pi1 y pi2. También podemos decir que un punto en la recta, un punto sería 0 menos 1, 2. Es un punto en la recta, por lo tanto en la intersección de planos, si fuese que en algún momento nos preguntan algo así. Y el vector director de la recta es 1 menos 5, 2. ¿Verdad? Los componentes estos que están multiplicando a el parámetro, eso es el vector director de la recta. ¿Dudas?
como les digo, para mí intersección es intuitivo porque yo quiero que una cosa cumpla dos, ¿verdad? Entonces, si me dicen rectas, sé que se intersecan en puntos, entonces es un punto X, Y, Z. Y si quiero que cumpla dos cosas, es las dos ecuaciones de las rectas. Hay una forma de ver despejada cada componente X, Y, Z. Es más fácil. Luego, en el plano, dos planos, entonces geométricamente sabemos que la intersección, si me piden, vale tantos puntos el ejercicio, calcule la intersección. Yo digo, bueno, la intersección a lo sumo es una recta cuando los dos planos son diferentes. Yo veo que la intersección es una recta o nada. Si fuese nada, es muy fácil de verlo. Si hay una intersección, es este proceso de resolver, de cumplir dos cosas a la vez. El punto X, Y, Z quiere cumplir la ecuación de pi1 y pi2. Y como te quede más fácil, aquí me parecía que más fácil despejar que resolver todo el sistema. Igual, si el sistema lo ponen en Matrix Calc, pues ahí les da cómo es la solución y ustedes la interpretan de que es una recta, de que tiene un punto y que tiene un vector director, ¿verdad? Al ya tener la solución. Bueno, de esos quería hablar. Que eran de intersección. Y lo otro que quería que vieran es y tal vez explicarles un poquito de dónde sale la fórmula de distancia. Punto no, vector director es el vector que dirige a la recta, que me dice la dirección que tiene la recta, ¿ves? Entonces, la recta denme un segundo, chiquillos. Tenemos una recta y esa recta tiene, o de acuerdo a la ecuación, nosotros podemos identificar un punto. ¿Okay? Entonces yo puse que Q es el que está en la recta, o sea, le pusimos nombre Q. Y fuera de la recta hay otro punto, digamos que se llama P. ¿Okay? Entonces yo quiero saber a qué distancia está P. Si ustedes se fijan, la distancia de un punto a la recta sería la línea, no lo hice bien, la línea que une al punto con la recta. De manera perpendicular. ¿Okay? También se puede ver como la distancia del punto, se calcula, digamos, la distancia o se ve una fórmula para la distancia entre un punto y un punto de la recta, ¿verdad? La distancia entre P y cualquier punto de la recta, bueno, él tiene cierta distancia con cada uno, pero esta es la mínima distancia. Entonces, para P existe un punto acá, que es el que está más cerca. Y esa medida es la distancia de un punto a una recta. La menor de las distancias de P hacia los puntos de la recta. Entonces nosotros desde esta parte de geometría vectorial, nosotros lo que hacemos es, bueno, una forma es usar inmediatamente la fórmula que les puse y la otra es el proceso de calcular esa distancia. ¿Ven? Entonces, yo lo que necesito es un punto cualquiera en la recta y recordar que aquí hay un vector en la recta que me representa esa dirección en la que está. Ese vector digamos que se llama V. Entonces, si yo tengo un punto fuera de la recta y uno en la recta, yo puedo representar un vector que no está en la recta, ¿verdad? Sino que se sale, se dirige hacia P. Ese vector sería QP. ¿Okay? Ese vector tiene una sombra sobre V, ¿okay? Sobre la recta.
como si estuviera aquí iluminado, entonces hace una sombra hacia abajo. Esa sombra que haces aquí es su proyección, ¿verdad? O sea, está en la dirección de V, es un múltiplo de V, pero de un ajuste de un cierto tamaño. Entonces, digamos que en el proceso sería, bueno, calcular ese vector es la proyección de QP sobre V. Ya eso es otro vector. O sea, así van los pasos. Y ya que lo tenés, necesitas este vector que está acá. Este de aquí. Para entonces después sacarle la norma. Ese vector que cierra el triángulo, por eso se los puse en el resumencillo, ese es el vector que proyecté menos su proyección. Entonces ya ahí es el tercer paso, ¿verdad? Si ustedes lo hacen así con todo el proceso, sería al vector QP restarle la proyección que él muestra sobre V. Y eso es X, el vector X. ¿Ves? Y luego de eso calcular la norma, o sea, qué medida tiene, qué tamaño. Entonces ya por fin uno calcula la norma de ese vector, ¿verdad? Que sería la norma de QP menos la proyección. Entonces hay que entender de dónde sale y la fórmula es esta. Solo ubícate bien que Q es un punto en la recta, P es el que está afuera, V es el vector director. ¿Ves? Entonces ahí en el resumen, por eso se los hice, porque es como ya procesado el problema. Algo pasa de igual modo cuando el punto, queremos ver la distancia a un plano, ¿verdad? Entonces la lógica va por ahí más o menos, que sería, voy a tratar de dibujar el, el plano del plano pi. Y hay un punto en el plano, aquí lo puse por acá, ¿ve? Y el punto que está afuera, en los apuntes les puse que se llama Q. ¿Ok? Entonces, yo quiero la distancia de Q al plano, pero vamos a lo mismo, es la distancia más corta. La distancia a todos los puntos, pero la más corta de manera perpendicular. Esa es la distancia, ¿verdad? ¿Verdad? Digamos que torcemos la cabeza y vemos que esto es el piso y este punto está como en una columna, ¿verdad? ¿Ves? Entonces él es como que proyectarlo ortogonalmente hacia abajo, para así decirlo, por así decirlo. Y pues bueno, ¿cómo construimos este segmento y lo medimos? Medir es con la norma, pero ¿cómo construyo ese segmento? Pues vamos con la misma idea. Yo tengo un vector que es el vector normal a todo el plano, es perpendicular a todo el plano. Entonces ya él me va a dar la guía aquí. Si yo me fijo, puedo dibujar PQ, ok, aquí le puse PQ, espérense para hacerlo para acá. Ahí está, este vector. ¿Ves? Entonces, une al plano con el punto, pero no sabemos si es en línea recta, así perpendicular. Jamás, ¿verdad? Sacando cualquier punto del plano, pues directamente vamos a dar con el que nos sirve, ¿verdad? Entonces uno lo que obtiene es un vector y lo proyecta entonces. Entonces aquí viene la parte de ajustar aquí, ver cómo la guía que me da el vector normal me tira una línea y cuando yo proyecto, aquí hay que inclinar un poquito la cabeza, este vector naranja se proyecta sobre esta línea, ¿ya? Entonces la proyección que genera forma un ángulo de 90°, que igual nos funciona, ¿está bien? Porque entonces yo ahora tengo la proyección aquí, ¿verdad? Tal vez quedó como muy feo. Esa es la proyección, ¿ves? Del vector sobre el vector normal, pero al final esta distancia es esta misma. Entonces, ya con medir esta distancia es igual que acá.
Y eso es todo. Entonces, el proceso es igual. Tengo que sacar el vector PQ, luego proyectarlo en un segundo paso, PQ sobre el vector normal, y ya no hay nada más que hacer. Ya esa proyección se calcula la norma. ¿Ok? Y eso sería todo ahí lo de las fórmulas. Hay una fórmula adicional para cuando, es que sí, es muy fácil también, si a nosotros nos dan el plano. Ok, se está grabando el plano en este formato, AX más BY más EZ igual D, ¿cierto? Aquí, ok, voy a escribirles en el formato de la ecuación que les puse. Es más D igual 0. O sea, cuando el número lo tenemos como despejado hacia acá. Entonces yo quiero saber la distancia de un punto al plano, a este plano, y digamos que el punto es X0, Y0, Z0. Vean que aquí, perdonen, pero lo, lo escribí con este formato, ¿verdad? Como si D, o sea, el número que está ahí de tercero, de cuarto, ¿verdad? Después del número que aparece con X, con Y, con Z, ese número sí lo despejo, ¿verdad? Si tengo la ecuación del plano igualada a 0, ese formato es el que me funciona para poder dar esta fórmula de distancia. Entonces uno dice, la distancia del punto P al plano. ¿Okay? Esta es una simbología que se puede utilizar, la distancia. Es colocar en evaluar el punto. Denme un segundito, porfa, porque creo que aquí yo me confundí. Y evaluando el punto en la ecuación del plano, eso sí, si me da negativo, le quito el negativo. Entonces, quiere decir que saco valor absoluto. ¿Okay? Y se divide por la norma del vector, director vector normal ABC. Pero entonces ya está copiado aquí así como fórmula, a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, y se le saca la raíz. ¿Ves? ¿Se entiende un poquitillo? Así, con esta fórmula, se calcula la distancia y es mucho más corta, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos el plano en este formato, pero escribir la ecuación del plano no es como complicado. O sea, ya digamos eso uno lo tiene que dominar. ¿Okay? Voy a parar un toquecito aquí. Esta es una fórmula que hay para saber el ángulo, pero si uno tiene el producto cruz, ¿ves? Entonces es con seno del ángulo, el producto cruz de los vectores entre la norma de los vectores. Digamos que este es el vector y ese es el ángulo. Entonces, aquí sería A, C y aquí B. ¿Ves? Tal vez a mí se me pasó a escribirla y no, se puede decir que no lo usamos casi que en nada, porque muy poco se pregunta en un examen, preguntarte que el ángulo entre dos vectores es una pregunta de un puntillo, que no tiene no tiene mayor trascendencia, ¿me entendés? Entonces cuando uno ya evalúa, uno evalúa como algo más global, como cuando ya ve rectas y planos, entonces sacan proyecciones, uno ve que dominan el tema, o habla de cosas paralelas o ortogonales, entonces no se detiene a hacer un ejercicio de calcule el ángulo, ¿verdad? Y si acaso vale un punto y usamos la de coseno. Pero esta ecuación también está, digamos que si yo tengo el producto cruz y las normas, yo puedo sacar el ángulo, porque gracias a seno del ángulo, yo pongo los valores de esto, numéricos, y después hacemos como antes con la calculadora,
shift, sen igual y ya obtenemos la respuesta. ¿Ves? Entonces, a mí se me fue. Si quieren, ahí la copian. Y vamos a ver cómo se hace el ejercicio sin eso. Porque si la compañera tiene la duda es porque no la supo hacer. Vamos a leerla. Dice, calcule la longitud de la altura del paralelogramo sobre el lado DC. Ok, vamos a sacar aquí 3 puntos. Y sacan D. Ok. Déjenme tomarle foto para pasar eso. Cuando sacan D es 1, 1, 9. Ok, entonces tenemos los 4 puntos. Tenemos aquí A, B, C, y por la sección A se saca el punto, el cuarto punto para que sea paralelogramo. Dice que es 1, 1, 9. Entonces, teniendo todos los puntos, tengo que sacar una altura. Yo me iría, vamos a ver el chat. Ok, que no entiende la fórmula que usan ahí. Esto de acá es que seno, esto es de trigonometría, Wilas. Seno de un ángulo es cateto puesto sobre hipotenusa. Entonces me imagino que aquí está sacando, eh, haciendo todo el proceso, ¿me entendés? Como seno de cita, altura sobre, de este ángulo está sacando. Como que H sea una incógnita y AC, la medida de AC, este sí la tiene, es la hipotenusa. Entonces, así tendría seno del ángulo y AC para despejar H. Me parece que sí, es como lo... Está toda la explicación desarrollada. Yo siento que la explicación no nos sirve tanto. ¿Está bien? Yo lo haría así. Me voy a aprovechar que aquí hay espacio. Lo de proyectar siempre funciona, ¿verdad? Y aquí hay un triángulo rectángulo. Estamos cerrando aquí la figura. Entonces, ya les dije y está ahí en el resumen. Veo el vector AC. Veo que aquí hay otro vector. Entonces, vamos a cerrar el triángulo, que sería proyectar AC sobre aquí, sobre el piso. Entonces, ya lo que te queda es de aquí hasta aquí. Cuando proyectas AC sobre AB, te queda este azul. Y luego, para obtener H, este es el vector que está inclinado menos su proyección. Eso está en el resumen. H es igual, ¿verdad? O sea, el vector que está ahí sería el vector AC, le quito su proyección. La proyección de AC sobre el piso es AB. Y si a eso le sacas la norma, ya tenés este tamaño directamente. Yo lo haría por este lado porque todas son cosas más básicas y aparte aquí no tiene trigonometría, lo que usted haga. Y es una de las cosas que uno sabe que ustedes no han podido cubrir en todo lo que va este tiempo. ¿Ok? No sé si me entienden. Voy de nuevo. En un triángulo rectángulo que yo puedo construir gracias a dos vectores, el proceso es el siguiente. Está el vector U y está el piso, el que usted va a tomar como piso. Ese es el V. Entonces, U se proyecta sobre V. Eso es llegar hasta acá. ¿Ok? V es el que me dice la dirección aquí. Pero este rojito que acabo de pintar hasta acá, esto es proyectar a U sobre V. Y luego este que está aquí, que se pone X igual, y así está ahí como en los apuntes creo, es
a U quitarle su proyección, a U quitarle la proyección de U sobre V. Y así cierras un triángulo rectángulo, dados dos vectores, ¿verdad? Los pintas con el mismo origen. Entonces, si vos querés esta medida, pues sería sacar la norma de esto. Es mucho más adaptado a lo que nosotros hemos trabajado en clase. Es como lo que hicimos ahorita de plano. Si usted se fija, ahorita sería como una recta y la distancia de un punto a la recta, ¿verdad? Usted quiere algo así perpendicular, igual que acá usted quiere H, algo perpendicular. Cuando quieran algo perpendicular, vector menos la proyección de ese vector sobre el otro, sobre el piso. Y ya la norma de eso es a eso. Entonces sí, aquí se explica como de otra manera, igual yo he abortado misión como por esa parte, lo hacen como yo les he explicado, que sería esta fórmula, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a tomarle foto a ese enredo de ese garrapatero. Para que le quede a todos. Si usted lo hace con otra fórmula, no está malo, no es que yo le voy a poner cero, para nada, ¿verdad? Es que yo casi no les voy a usar algo de trigonometría. Vea que ahora la explicación, pues no la entienden porque ya hace cuántos años vieron trigo, si es que lo vieron. La 3 y la 4 de este folleto. Ok. Vamos a ver la 3 y la 4. Ajá, dice la 3, considera el cuadrilátero ABCD. Ok. P, Q, R y S son los puntos medios. Muestre que los vectores son iguales. Es que eso es un teorema de geometría, ¿ok? Uno no lo ve en geometría así normal. Si uno está en Olimpiadas de Mate en el colegio, digamos, le enseñan que dado cualquier cuadrilátero chueco que a usted le den, hay forma de dibujar un paralelogramo, ¿ves? Entonces, aquí eso es lo que te dicen, no es que está visto en perspectiva, es que está aquí en la hoja, está plano, el dibujo, y A, B, C, D no es paralelogramo, no tiene por qué serlo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, perdón, hay un teorema que dice, estoy grabando, hay un teorema que dice que si vos conectas los puntos medios de todos esos lados, se forma un paralelogramo. Así el de afuera no sea paralelogramo. Entonces, acá tenés esta figura que une los puntos medios. ¿Ok? En cuarto año uno ve la distancia, el punto medio de dos puntos. No sé si recuerdan que si a uno le daban x1, y1 y x2, y2, el punto medio es sacar el promedio, ¿verdad? El punto medio sería x1 más x2 entre 2 y y1 más y2 entre 2. ¿Ves? Entonces realmente estás haciendo p más q entre 2. Aunque los vectores sean en Rn, usted puede sacar el punto medio, sería sumar las coordenadas de los puntos y sacar el promedio. Eso es lo que más o menos esperan que usted haga aquí. Me imagino que si te lo dieron sin números, vamos a ver aquí. Sí, este es más abstracto, es más sin números, pero puedes obviarlo. Digamos, si fuese con números, te digo que si lo hagas ahorita, digamos, no le prestes tanta importancia porque no lo estamos abordando hacia el curso, ¿me entendés? No, como hacerlo tan general, no. En esto de geometría no vale la pena, ¿ves? Todo sería como con números, digamos. Aquí lo que sacan es escribir las coordenadas de los puntos medios, ¿ves? Es sumar las coordenadas de las esquinas entre dos y ahí van construyendo los 4 puntos ficticios porque no tenemos sus coordenadas numéricas. Y luego ver que si escribo un vector como PS, es a S quitarle P, hacer las operaciones que no tienen nada de interesante
y que te da una cantidad que es igual en los dos. O sea, son dos vectores que son iguales. Son las mismas operaciones que hay que hacer con las coordenadas de los puntos. Entonces no vale la pena estudiar esto. ¿Ok? Eso es lo que hacen aquí. Luego P, Q y SR hacen la operación entre los vectores, los puntos, las esquinas, ¿verdad? A Q le quito P, que sería este en promedio, menos este promedio de las dos esquinas de ese lado. Y haciendo operaciones de fracciones ahí, pues te queda C menos A entre 2, que sería como el vector AC entre 2. Entonces, eh, de ahí así uno logra ver que da igual los dos vectores. O sea, dos vectores son iguales, los resultados dieron igual, y ya de ahí sacas de que tiene una pareja de lados paralelos, la otra también, y ya. Entonces, no, ese no le daría pelota, yo no lo estudiaría, no perdería el tiempo ahí. Es muy general, no, ahorita no se usa. ¿Cuál era el otro? Vamos a ver, el 3 y el 4. Si ese 3 no le daría pelota y el 4 dice, considera el triángulo ABC que se muestra a continuación. ABC. ED son los puntos medios de los lados. Muestre usando geometría vectorial que ED mide la mitad que AB, ¿verdad? O sea que es igual que la mitad. Pero eso es igual usando punto medio. Vamos a ver si lo copiamos aquí rápido. Ok, queremos decir el teorema este de la paralela, ¿verdad? Al ser este lado, a ver, aquí, paralelo a este y cortando en los puntos medios, él mide la mitad. ¿Ok? Mm, Entonces, si quiero demostrar que de verdad es la mitad del otro vector, A, B no hay que hacerle nada, solo de ahí dejarlo por un medio, listo. Y el otro, ED, tendría que hacer el vector ED es las coordenadas de D, quitarles las coordenadas de E, ¿verdad? Se restan. Pero ¿quién es D? Entonces ya me fijo, D es el punto medio entre C y B. Entonces se pone como las coordenadas de ellos dos entre 2. Entonces, solamente D es las coordenadas de sus extremos entre 2. Y hacer lo mismo para E. E está en medio de la C y la A, entonces es el punto medio de ellos dos, porque el texto lo decía que era el punto medio. Entonces es sacar la suma de las coordenadas entre 2 y luego hacer aquí operaciones como de fracciones de normales. Aquí sería, por ejemplo, para que entendas, es C entre 2, B entre 2, menos A entre 2, menos C entre 2. Para que lo veas así más fácil, se cancelan y queda a B le quito A entre 2. Hacer el componente B menos A es como escribir el vector AB y el entre 2. ¿Ves? Es como comprobar alguna propiedad geométrica de, de colegio, digamos, pero con vectores, que sale súper rápido. Este, sí, no, yo esto los he visto y yo les digo, de ahí hagan y lo leen.
si ven alguno que ustedes dicen, no, profe, no entendí, puede que ahorita el enfoque no sea ese, no nos interese mucho. Lo otro que les iba a enseñar un poquitito, para no agobiarles tanto, es espacios vectoriales, por lo menos leer la definición. Yo sé que ya la otra semana es la semana de descanso, ¿verdad? Ah, bueno, dice Stephanie que sí, sí, para mandarles tarea, ¿les parece? Es broma, ¿verdad? Como si hiciera mucha tarea, dicen todos. Hoy los hallo súper calladitos y me preocupa que la vez pasada se conectaron poquitos, pero yo pensé que era por el asunto de que tenían trabajos de química o alguna cosa así, ¿verdad? Que le quita a uno mucho tiempo, pero hoy también hay poquitos. Quiero ver si es que están desertando. Si tienen ganas de desertar o algo, me cuentan, ¿verdad? Por lo menos ahí, como por educación. O para que me cuenten a ver si es alguna situación, se puede resolver, me avisan. Vamos a hablar un poquito de espacios vectoriales, aunque sea la definición y la primera parte es ver ejemplos, que eso era lo que yo quería como cubrir hasta hoy. Los espacios vectoriales es como una generalización de algunas propiedades de los números reales, ¿ok? Propiedades que tienen que ver más con la suma entre elementos, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer una diferencia en el espacio vectorial. Quieren que yo generalice. Yo ya vi vectores, ¿verdad? Veo los vectores como un elemento, como los números reales, y yo aprendí a hacer suma de vectores, por ejemplo, o matrices. Yo vi suma de matrices. Entonces yo ya me puedo cuestionar, bueno, ¿qué tantas propiedades que yo ya reconozco en los números reales de verdad pueden tener también otros elementos totalmente diferentes, como las matrices, ¿verdad? O los vectores, que también son matrices, ¿verdad? Son como decir, es un vector columna o fila, por así decirlo. Pues bien, aquí nosotros vamos a considerar un conjunto de elementos que se llama espacio vectorial y el conjunto de los números reales, que sería números escalares, se dice también, números por los cuales multiplico esos tales vectores. ¿Ok? Entonces aquí se dice espacio vectorial y se dice vectores, pero los vectores se refieren a elementos de ese conjunto. ¿Ok? No necesariamente visualizar un vector. Entonces aquí lo que habla es de, bueno, se define un espacio vectorial como un conjunto donde sus elementos tienen las siguientes propiedades. ¿Ok? Acá dice, por ejemplo, la operación suma se representa con un más, lo normal. Y si tenés U, vamos a hacerlo más grande. Y si tenés un elemento en el espacio vectorial y otro elemento en el espacio vectorial, la suma también está en el espacio vectorial. Esa es la propiedad de cerradura, quiere decir de que es cerrado bajo la suma. ¿Ves? Entonces, si tenés dos elementos, se pueden sumar y la suma todavía cae en el mismo conjunto. Eso es como, esa propiedad es como cuando decimos números pares. 2 es un número par y 8 también. Y la suma sigue siendo par porque es suma de dos pares. En general, un par más un par, la suma da par. ¿Ok? Con los impares no es así. Impar más impar da par. ¿Ok? Entonces, esta propiedad es de ser cerrado bajo la operación suma. Dos elementos del espacio vectorial, de la especie que sean, vamos a ver diferentes ejemplos. Si los sumo, la suma también permanece ahí. Otra propiedad del espacio vectorial es que si tengo un elemento del espacio y un número real, que sería un escalar, entonces C por U está en el espacio vectorial. O sea, cualquier múltiplo del vector también está en el espacio vectorial. Eso es que es cerrado con respecto a la multiplicación por escalar. Y luego vienen propiedades de la suma, que usted dice, de ahí sí, yo las conozco todas. Bueno, te están definiendo un conjunto que sí tiene esas propiedades y son solo estas. Dados dos vectores, que la suma es conmutativa, se dice.
O sea, puedes cambiar el orden. U más V es igual que V más U. Que la suma es asociativa. O sea, si tienes tres vectores, da igual sumar los dos primeros y luego el tercero, o que el primero se espere a obtener el resultado de los dos últimos y sumar. Eso es asociativo. Entre la 3 y la 4 hace que uno pueda decir que en la suma no importa el orden, ¿verdad? Porque uno suma como le dé la gana. Bueno, los espacios vectoriales tienen esa propiedad conmutativa y asociativa. Luego, en los espacios vectoriales existe el elemento neutro. O sea, hay un vector que sería el que se puede sumar a cualquier otro vector y no lo modifica. Que en los números reales es el 0. Que en las matrices cuadradas 2 por 2 es la matriz de ceros, ¿verdad? Entonces sería, en ese mundo hay un elemento de ese mismo tipo que es como un cero, como el cero. Es neutro bajo la suma. Entonces se pone que es el cero de el espacio vectorial, 0E. Y no modifica ningún vector. Luego está la existencia. Vamos a leer aquí la simbología porque puede que no entiendan ahí. Aquí esto significa para todo número en el espacio vectorial, para todo elemento, perdón, existe el opuesto también en el espacio vectorial. Ese opuesto es el vector, se le suma su opuesto y da el vector nulo, o ese neutro aditivo, se dice, el neutro bajo la suma. Entonces ahí lo que dice es que cada elemento tiene su opuesto en el espacio vectorial. Ejemplo, los números que nosotros contamos con el 0, 1, 2, 3, así. Este conjunto es el de los números naturales, ¿verdad? No tiene fin, este conjunto es el de los números naturales. El de los números naturales va bien, vos cuando sumas 2 da número natural, cuando el natural lo multiplicas, bueno, ahí sí por número real no, ¿verdad? Sería por otro natural. Si es por número real, pues esta propiedad no la tiene, pero esta de la suma, cambiar el orden, conmutativo, asociativo, existe el neutro, esa también la cumple, pero el opuesto no, ¿verdad? Si yo tengo 3, no puedo sumar algo que me dé 0, sería -3, pero -3 no vive en n, en los números naturales. Entonces, por eso los números naturales no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque por lo menos los números no tienen el opuesto, solo el 0. Solo el 0 tiene a su compañero que es 0 y da 0. ¿Ves? Entonces, cumplir esta lista de propiedades es lo que hace que un conjunto sea un espacio vectorial. ¿Ves? Entonces aquí hay otra propiedad. Esto ya es con los coeficientes, con los números reales. A más B, número real, se multiplican por el vector y el vector se puede distribuir. Sería igual que A por U más B por U. O de igual modo un coeficiente, un escalar se dice, se puede multiplicar y distribuir bajo la suma de dos vectores. Entonces A por U más V es igual a A por U más A por V. Y luego acá esto es como que podemos asociar, son ciertas propiedades del producto, pero del producto entre un número real y un vector, ¿verdad? Si yo estoy viendo así, esto se refiere a número real y este se refiere a un vector del espacio vectorial. Entonces, aquí el producto de coeficientes, de numeritos, él se puede asociar, se puede cambiar de orden, pero el vector siempre solo, ¿verdad? No es vector por vector, solo un vector por números. Entonces, los números sí se pueden como intercambiar ahí. Y este 1, que es el neutro en la multiplicación, sería el número real 1 por el vector del vector. ¿Ves? Ahí sí juega un poquito la multiplicación, pero por escalar. Entonces, las propiedades que tenga los números reales, que son esos coeficientes. Pero no me habla de multiplicación de vector con vector. No me habla nada de ahí. Entonces, un conjunto como esto
pues se dice espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí hago un ejemplillo que dice que las matrices M por N es un espacio vectorial y luego habla de los vectores columna, si no estoy mal, de los vectores columna. En Rn forman un espacio vectorial. Espérese para ver algún ejemplo como un poquito más concreto. Que aquí habla de propiedades del vector 0 y aquí. Vamos a hacerles unos ejemplitos en otro lado. Un par y ya nos vamos. Tal vez de... Nosotros queremos que se cumplan 10 propiedades. ¿Okay? Vamos a hablar de los vectores de la forma A, B. ¿Okay? Estos son los vectores en R2. Si quiere, aquí se habla mucho en vector columna, ¿verdad? Porque se empiezan a como, por una necesidad más adelante, manipularlos como columna. Ustedes ven que uno escribe en horizontal, pues los pone mucho como fila. Ahora, igual, la suma entre vectores está definida bien, ¿verdad? Digamos, si yo tengo un vector A1, B1 y tengo otro vector A2, B2, ellos son de este mundo R2 y ya nosotros nos dijeron en geometría vectorial cómo se suman, ¿verdad? Entonces, digamos que este es U y este es V. Ellos están en R2. Ahora, la suma de U y de V, ¿cómo se ve? Se suma la primera entrada con la primera entrada y la segunda con la segunda. Pero eso sigue siendo un vector, ¿cierto? Sigue siendo un vector en R2. Entonces, digamos que la primera propiedad la cumple, que es que esté cerrado bajo la suma, ¿verdad? Que la suma también esté ahí en el conjunto. Vamos a ver, para que ustedes identifiquen las propiedades. Serán todas estas. La suma tiene que estar cerrada y multiplicar por una constante también me tiene que dar un elemento del conjunto. Tomarle fotillo para que no se me brinque ninguna. Entonces vamos a ver qué pasa si a un vector lo multiplico por una constante. ¿Okay? Y aquí hicimos la comprobación de la primera propiedad. Perdón. Aquí hicimos de la primera propiedad. La suma sigue siendo elemento del espacio vectorial. Ahora vamos con una constante que sea número real y un vector v. Entonces tengo que dar un vector de la especie que me están hablando, que es solo de 2 entradas. Ok. ¿Qué pasa si yo hago c por u? Sería una constante por un vector. Y en geometría ya vimos de que eso de la constante se multiplica por cada componente, c por a y c por b. Eso sigue siendo un vector de 2 coordenadas. ¿Sí? Uno dice, pero ¿por qué esto tan raro? Bueno, es que yo debo comprobar que sigue siendo de la misma especie. Como les dije, lo de números pares e impares y todo ese asunto, hay conjuntos de números o de elementos que no preservan esas propiedades, ¿verdad? Que son como tan básicas. Otra propiedad, esta sería como decir la propiedad 2.
No, sí, cuando multiplico por una constante sigue siendo parte del subespacio. Ahora, la suma entre los vectores es conmutativa. O sea, de verdad, si tengo u más v, da lo mismo que v más u. ¿Sí o no? Entonces uno dice, bueno, voy a comprobarlo. U es un vector AB, v es un vector AB, le pongo la numeración 1, 1, 2, 2 y voy a ver cómo es la suma. Sumar dos vectores es sumar los componentes. Sería el componente del primer vector y del segundo, el componente del primer vector y del segundo, pero están compuestos por números reales y los números reales sí tienen esta propiedad de cambiar el orden, de conmutar. Entonces yo puedo cambiar el orden de los números porque son sumandos. Entonces digo A2 más A1 y puedo decir B2 más B1, ¿cierto? Los números reales conmutan. Entonces, aquí lo que está escrito es V más U. Entonces, realmente a como me definen la suma, a como me definen los vectores, la suma de vectores sí conmuta. Y así voy comprobando las otras propiedades. Yo sé que uno dice, pero es que esto es como obvio. Bueno, no, no es obvio. Hay conjuntos que no cumplen esas propiedades, ¿verdad? Pero entonces estamos viendo un ejemplo que sí es. Ya lo otro también, podrías ver la cuarta propiedad y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, U más V más W, comprobar que es igual que U más el resultado de V más W. Entonces, ya aquí lo que a usted le queda es ponerle nombre a los tres vectores, hacer la suma, ir planteando, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí sería U es A y B, le voy a poner 1, 1. V es A y B, pero voy a poner 2, 2. Más W. W es AB, pero le voy a poner que es el 3. Ese es el lado izquierdo. El lado izquierdo. Ah, bueno, ¿cómo se suman los vectores? Entrada por entrada. Entonces usted sabe que es la primera entrada A1 más A2 más A3, ¿verdad? Al final sumando con este. Y la segunda entrada es B1 más B2 más B3. Entonces ya estamos en un nivel aquí interno en que cada propiedad se cumple. Esa de conmutar se cumple. Entonces yo puedo ver que por propiedades de los números reales, yo puedo sumar primero estos dos si me da la gana y después a 1, igual aquí sumar estos dos y después B1. Entonces tengo que es igual que A1, A2, A3, B1, B2, B3. Entonces, pues ya tenés aquí el planteo de el vector U más el vector que es este otro, que sería A2 más A3, para así como poner un paso extra, B2, B3, sería U más, estos dos serían la definición de hacer V más W. ¿Ves? Entonces es como mostrar paso por paso que los vectores están definidos, está la suma definida, pero que al yo irme al nivel que es interno, que es sumar los componentes entrada por entrada, pues que las propiedades de los números reales, como están en cada entrada, se heredan a todo el objeto grande que es el vector, y entonces existe esta propiedad asociativa y existe el cero, ¿verdad? Ya ahí seguimos con todas las propiedades. Aquí esta propiedad de la 4, la 5 es que existe el elemento neutro, ¿verdad? Este elemento sería el vector 0, 0. Y nótelo por qué, porque nosotros tenemos que expresar que U, que es un vector cualquiera, perdón, era, ajá, U, ¿qué pasa si hacemos U más el 0? Sería AB
más 0, 0, que es A más 0 y B más 0, ¿verdad? Hay que hacer los pasos. Pero ¿qué es A más 0? Es A. ¿Y qué es B más 0? Es B. ¿Y qué es esto? U. Entonces, vemos cómo el hilo conductor es demostrar, gracias a las definiciones, de que esos vectores tienen esa propiedad. O sea, que el vector 0, 0 es el neutro aditivo, se dice. Y para la 6, por ejemplo, la existencia del inverso, yo digo un vector AB, ¿quién será su opuesto? No poner menos U, sino que poner, eh, digamos que se llama W. Y es el que está compuesto por el opuesto de A y el opuesto de B. Ese es un vector nuevo, W. Vamos a ver que U más W, ¿cuánto nos da? ¿Verdad? Vamos a analizar ahí cuánto nos dará U más W. Es AB más menos A menos B. Por la definición de suma, es sumar entrada con entrada, que sería obtener 0, 0. Y 0, 0 ya hablamos que es el 0 de este espacio vectorial. Entonces sí podemos definir a W como el opuesto de U. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el opuesto de U? ¿Cómo se ve? W. Que es haber compuesto a U pero con el inverso en cada componente. Y así seguimos con las otras propiedades. Yo voy a parar ahí. Si ustedes gustan, como viene esa semana de desconexión, si gustan no hacen nada. Si gustan, eh, pueden ver ejemplos del folleto de Fonseca y de acá. A mí me gusta el libro de Carlos Arce para esta sección. ¿Por qué? No sé, ya es un libro bastante viejo y hay gente que no le gusta, tal vez porque yo estuve leyéndolo cuando estudiaba, me gustó. Aquí vienen ejemplos con funciones, vienen más ejemplos con polinomios y ya subespacios vectoriales y la intersección viene como rapidito, ¿verdad? La explicación. Si ustedes quieren, buscan ahí ejemplos o ven videos donde expliquen qué es un espacio vectorial, algo sencillo y, y eso es todo. Si quieren, no hacen nada. Todo esto lo venimos a ver después de esa semana de desconexión. Yo les voy a dejar de hablar. No, seguro desinstalo Telegram para no estar en ese problema. Si tuviera una situación urgente, me ponen un correo, ¿verdad? Como algo ahí importante, pero yo creo que fuentes para trabajar tienen, ¿verdad? O sea, y consultas me pueden hacer en la semana y demás. La idea es que los que descansen sean ustedes. Bueno, los dejo entonces. Pasen bonita semana. Adiós, profe. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Bueno, ahí de geometría yo creo que ya cubrí todo lo que me parecía importante. Y si quieren ideas de ejercicios, pues ahí en la semana me comentan, ¿verdad? Entre semana. Chao.